Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Abraham Hernández Molina y sean bienvenidos. El día de hoy aprenderás a calcular y identificar los ángulos que se forman entre líneas paralelas cortadas por una línea secante. Antes de empezar, prepara lo siguiente: una libreta, una regla, lapicero o lápiz, para que tomes nota del tema y lo puedas consultar posteriormente. ¿Todo listo? Iniciamos. Comenzamos respondiendo las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué son los ángulos congruentes? ¿Qué son los ángulos suplementarios? ¿Por qué es tan importante su estudio en la geometría? Con base a tus respuestas, descubrirás que tienen una relación importante del tema por estudiar. Es importante que recuerdes los siguientes 4 puntos. Punto número 1. Los ángulos congruentes son aquellos ángulos que al compararse entre sí presentan el mismo valor en grados. Observa la figura. Ángulo A es igual a 45 grados. Ángulo B es igual a 45 grados. Por lo tanto, ángulo A es igual a ángulo B. Punto número 2. Los ángulos suplementarios son 2 o más ángulos que al sumarse dan 180 grados. Observa la figura. Ángulo A más ángulo B es igual a 180 grados. Punto número 3. Cuando trazamos la intersección entre dos líneas rectas, se nos forman los ángulos adyacentes. ¿Pero qué son los ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que comparten un mismo lado en común, es decir, uno seguido de otro, y son ángulos suplementarios. Observa la figura. Ángulo A más ángulo B es igual a 180 grados. Ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Ángulo C más ángulo D es igual a 180 grados. Ángulo D más ángulo A es igual a 180 grados. Punto número 4. También cuando trazamos la intersección de dos líneas rectas, se nos forman los ángulos opuestos. ¿Pero qué son los ángulos opuestos? Los ángulos opuestos son aquellos ángulos que no comparten un lado en común, es decir, uno enfrente de otro, y son ángulos congruentes. Observa la figura. Los ángulos A y C son congruentes. Los ángulos B y D son congruentes. Hasta el momento, hemos repasado la intersección de dos líneas rectas y los ángulos que se forman. Pero ¿qué pasaría si trazamos líneas paralelas cortadas por una línea secante? ¿Y por qué es tan importante su estudio? Es importante su estudio porque presenta las siguientes aplicaciones, que son en la arquitectura, en el arte, en la química molecular, en la ingeniería, etc. Cuando trazamos líneas paralelas cortadas por una línea secante, se obtiene la siguiente figura. Revisemos cuántos ángulos son en total. Ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F, ángulo G, ángulo H. Son 8 ángulos, donde 4 son ángulos internos y 4 son ángulos externos. Es importante que la representación de cualquier ángulo puedes utilizar cualquier notación. En este momento estudiaremos la clasificación de los ángulos que se forman entre líneas paralelas cortadas por una línea secante. Número 1. Los ángulos internos
son aquellos que se forman entre las líneas paralelas y son ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F. También se forman los ángulos externos y son ángulo A, ángulo B, ángulo G, ángulo H. Continuamos con la clasificación. Tenemos los ángulos correspondientes. Se forman de un ángulo interno y de un ángulo externo que están ubicados en diferente línea paralela y mismo lado de la línea secante, y son ángulos congruentes. Observa la figura. Los ángulos A y E son iguales. Los ángulos B y F son iguales. Los ángulos C y G son iguales. Los ángulos D y H son iguales. Los ángulos alternos son dos ángulos internos o externos que están ubicados en diferente línea paralela y mismo lado de la línea secante, y son ángulos congruentes. Observa la figura. Los ángulos C y F son iguales. Los ángulos D y E son iguales. Los ángulos A y H son iguales. Los ángulos B y G son iguales. Por último, revisemos el siguiente tipo: los ángulos colaterales. Este tipo se forman a partir de dos ángulos internos y dos ángulos externos, que están ubicados en diferente línea paralela y mismo lado de la línea secante, y son ángulos suplementarios. Observa la figura. Ángulo A más ángulo G es igual a 180 grados. Ángulo C más ángulo E es igual a 180 grados. Ángulo B más ángulo H es igual a 180 grados. Ángulo D más ángulo F es igual a 180 grados. Hasta el momento hemos estado apoyándonos con la teoría, pero ahora vamos a resolver los siguientes ejemplos. Empezamos con el ejemplo número 1. Instrucción. Con base en la figura y los datos que se dan, calcular el valor de los ángulos que se indican. Justifica. Para la solución del ejemplo número 1, pregúntate: ¿qué datos conoces? ¿Qué quieres conocer? ¿Cómo relacionas los conceptos de los ángulos estudiados? Chequemos. Observa la siguiente figura y podemos afirmar que ángulo C y ángulo F, que representa 140 grados, son ángulos alternos. Por lo tanto, ángulo C y ángulo F son ángulos congruentes, donde ángulo C es igual a 140 grados. Posteriormente, observa la figura y la colocación de los ángulos. Podemos afirmar que ángulo C y ángulo G son ángulos correspondientes. Por lo tanto, ángulo C y ángulo G son ángulos congruentes, donde ángulo G es igual a 140 grados. Por último, observa la figura y vamos identificando la ubicación de los ángulos. Podemos afirmar que ángulo A y ángulo G son ángulos colaterales. Por lo tanto, ángulo A y ángulo G son ángulos suplementarios. Es decir, se nos forma la ecuación: ángulo A más ángulo G es igual a 180 grados. Sustituyendo el valor del ángulo G en la ecuación, se tiene ángulo A más 140 grados es igual a 180 grados.
Acomodando términos semejantes en la ecuación, ángulo A es igual a 180 grados menos 140 grados. Resolviendo operaciones, se tiene ángulo A es igual a 40 grados. Continuamos con el ejemplo número 2. Instrucción. Halla el valor de X y de los ángulos desconocidos. Justifica. Para la solución del ejemplo número 2, pregúntate, ¿qué datos conoces? ¿Qué quieres conocer? ¿Cómo relacionas los conceptos de los ángulos estudiados? A continuación, vamos a revisar la figura. Vamos identificando la ubicación de los ángulos y podemos afirmar que ángulo B y ángulo G son ángulos alternos. Por lo tanto, ángulo B y ángulo G son ángulos congruentes. Es decir, se nos forma la ecuación ángulo B es igual a ángulo G. Sustituyendo las expresiones algebraicas de cada ángulo en la ecuación, se tiene 7x menos 5 es igual a x más 73. Acomodando términos semejantes, 7x menos x es igual a 73 más 5. Reduciendo términos semejantes en la ecuación, 6x igual 78. Despejando x es igual 78 entre 6, donde x es igual a 13. Por último, sustituimos el valor de x en las expresiones algebraicas de cada ángulo. Se tiene ángulo B es igual a 7x menos 5. Ángulo B es igual a 7 por 13 menos 5. Ángulo B es igual a 91 menos 5, donde ángulo B es igual a 86 grados. Continuamos con el siguiente ángulo. Ángulo G es igual a x más 73. Ángulo G es igual a 13 más 73, donde ángulo G es igual a 86 grados. A continuación, vamos a revisar el ejemplo número 3. Instrucción. En la figura mostrada, determina el valor de los ángulos alfa, phi y teta. Justifica. Para la solución del ejemplo número 3, vamos a revisar la figura. Checando lo que es la colocación de los ángulos, podemos afirmar que ángulo alfa y ángulo beta, que representa 56 grados, son ángulos alternos. Por lo tanto, ángulo alfa y ángulo beta son ángulos congruentes, donde ángulo alfa es igual a 56 grados. Posteriormente, continuamos revisando la figura y la ubicación de los siguientes ángulos. Podemos afirmar que ángulo teta y ángulo gamma, que representa 48 grados, son ángulos alternos. Por lo tanto, ángulo teta y ángulo gamma son ángulos congruentes, donde ángulo teta es igual a 48 grados. Por último, revisando la figura y vamos identificando la ubicación de los ángulos. Podemos afirmar que ángulo beta, ángulo phi y ángulo gamma son ángulos suplementarios. Es decir, se nos forma la ecuación ángulo beta más ángulo phi más ángulo gamma es igual a 180 grados. Sustituyendo los valores del ángulo beta y del ángulo gamma,
se tiene en la ecuación 56 más ángulo φ más 48 es igual a 180. Acomodando términos semejantes en la ecuación, ángulo φ es igual a 180 menos 56 menos 48. Resolviendo operaciones, ángulo φ es igual a 76 grados. En este momento, reforzarás lo aprendido solucionando los siguientes ejercicios. Comenzamos con el ejercicio número 1. Instrucción. Con base en la figura y los datos que se dan, calcular el valor de los ángulos que se indican. Justifica. Es muy importante que siempre pregúntate, ¿qué datos conoces? ¿Qué quieres conocer? ¿Cómo relacionas los conceptos de los ángulos estudiados? Continuamos para el ejercicio número 2. Instrucción. Halla el valor de X y de los ángulos desconocidos. Justifica. Es importante que también te preguntes, ¿qué datos conoces? ¿Qué quieres conocer? ¿Cómo relacionas los conceptos de los ángulos estudiados? Revisa bien la figura e identifica la colocación de cada uno de estos ángulos. A continuación, vamos a dar lectura al ejercicio número 3. Instrucción. En la figura mostrada, calcula el valor de los ángulos A y B. Justifica. Es importante que te preguntes, ¿qué datos conoces? ¿Qué quieres conocer? ¿Cómo relacionas los conceptos de los ángulos estudiados? Es muy importante que llegues a observar detenidamente la figura, determinando todos los datos conocidos y los valores por conocer. Es muy importante que inviertas el tiempo necesario para la solución de los ejercicios. Y mucho ánimo. A continuación, vamos a revisar si tus resultados son los correctos, después de que haya terminado el tiempo necesario para la solución de los ejercicios. Comencemos con la solución del ejercicio número 1. Observando la figura e identificando la colocación de los ángulos, podemos afirmar que ángulo B, que representa 60 grados, y ángulo H son ángulos colaterales. Por lo tanto, ángulo B y ángulo H son ángulos suplementarios. Es decir, se nos forma la ecuación ángulo B más ángulo H es igual a 180 grados. Sustituyendo el valor del ángulo B en la ecuación, se tiene 60 más ángulo H es igual a 180. Acomodando términos semejantes en la ecuación, se tiene ángulo H es igual a 180 menos 60. Resolviendo operaciones, se tiene ángulo H es igual a 120 grados. Posteriormente, revisando la figura e identificando la colocación de los ángulos, podemos afirmar que ángulo A y ángulo H son ángulos alternos. Por lo tanto, ángulo A y ángulo H son ángulos congruentes, donde ángulo A es igual a 120 grados. Por último, revisando la figura e identificando la colocación de los ángulos, podemos afirmar que ángulo A y ángulo E son ángulos correspondientes. Por lo tanto, ángulo A y ángulo E son ángulos congruentes, donde ángulo E es igual a 120 grados. A continuación, vamos a revisar lo que es la solución del ejercicio número 2. Revisando la figura e identificando la colocación de los ángulos,
podemos afirmar que ángulo C y ángulo F son ángulos alternos. Por lo tanto, ángulo C y ángulo F son ángulos congruentes. Es decir, se nos forma la ecuación ángulo C igual ángulo F. Sustituyendo las expresiones algebraicas de cada ángulo en la ecuación, se tiene 3x menos 15 es igual x más 19. Acomodando términos semejantes en la ecuación, 3x menos x es igual 19 más 15. Reduciendo términos semejantes, 2x igual 34. Despejando x, x es igual 34 entre 2, donde x es igual a 17. Por último, sustituyendo el valor de x en las expresiones algebraicas de cada ángulo, se tiene ángulo C es igual 3x menos 15. Ángulo C es igual 7 por 17 menos 15. Ángulo C es igual 51 menos 15. Resolviendo operaciones, se tiene ángulo C es igual 36 grados. Continuamos con el siguiente ángulo. Ángulo F es igual x más 19. Ángulo F es igual 17 más 19. Resolviendo operaciones, ángulo F es igual 36 grados. A continuación, vamos a revisar lo que es el ejercicio número 3. Revisemos la siguiente figura que vamos a observar a continuación. Revisando e identificando lo que son la colocación de los ángulos, podemos afirmar que ángulo B y ángulo D, que representa 40 grados, son ángulos alternos. Por lo tanto, ángulo B y ángulo D son ángulos congruentes, donde ángulo B es igual a 40 grados. Por último, ángulo C, que representa 50 grados, y ángulo A son ángulos alternos. Y esto es revisando la figura e identificando la colocación de los ángulos. Por lo tanto, ángulo C y ángulo A son ángulos congruentes, donde ángulo A es igual a 50 grados. Excelente. En este momento ya cuentas con los conocimientos y habilidades necesarios para identificar y calcular los ángulos que se forman entre líneas paralelas cortadas por una línea secante, como su presencia en tu vida cotidiana. Por último, no olvides lo siguiente: cuando trazamos líneas paralelas que son cortadas por una línea secante, se forman los ángulos internos, los ángulos externos, los ángulos congruentes, los ángulos suplementarios, los ángulos correspondientes, los ángulos alternos y los ángulos colaterales. Es todo por el tema. Reconozco tu superación por cada día. Muchas felicidades. Mi nombre es Abraham Hernández Molina y nos veremos en la próxima clase.